Muy buenas tardes y bienvenidos al programa sobre participación ciudadana, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. En esta tarde de hoy hablaremos sobre la participación ciudadana desde la pobreza y la inclusión social. Y para ello contamos con Juan Carlos Martín Quintana, presidente de la Asociación Estia, para la intervención e investigación familiar, psicoeducativa y social. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos y contar con nosotros. Bueno, para empezar a situarnos, me gustaría saber primero qué lugar ocupa el tema de la pobreza en la participación ciudadana. Bueno, vamos a ver, el tema de la participación ciudadana es un tema importantísimo en una sociedad democrática como es la nuestra, ¿no? Pero sí, no es menos cierto que cuando hablamos de pobreza, siempre son las personas que precisamente más silenciadas están en esta sociedad. Por lo tanto, con las grandes necesidades que tienen las personas que están en situación de pobreza para su propia supervivencia, plantear una cuestión de participación ciudadana como tal, como lo podríamos hacer tú y yo o cualquier otra persona, pues bastante complejo, ¿no? En su día a día está en mente qué hacer para conseguir comer hoy, o si tienen hijos o hijas, qué van a comer mis hijos o mis hijas, o aquellas necesidades otras que puedo tener, y para nada se pueden plantear el hecho de que a lo mejor incluso sean importantes para otras personas, ¿no? Incluso para la propia sociedad, ¿no? Entonces no podemos entender que quizás no tengan ese interés por participar, no por algo negativo, sino porque tienen algo más importante en lo que pensar. Yo no diría interés, yo creo que fundamentalmente es que sus necesidades primarias les impide estar pensando en otras cuestiones, ¿no? Y precisamente son los grandes olvidados y olvidadas, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho y desde la Asociación Estia tenemos también algunos proyectos para darle voz precisamente a las personas que normalmente no la tienen, ¿no? de este tipo de colectivos, ¿no? Para ello tenemos una subvención también por el Gobierno de Canarias, por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, donde hacemos una serie a través de podcast, hacemos una serie de programas que luego subimos a las redes para precisamente darle voz a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las familias y otros colectivos que normalmente no se les escucha, ¿no? Y que tienen mucho que decirnos y sobre todo aprender nosotros muchos de ellos, ¿no? Yo doy clase en la Universidad de Las Palmas, coordino el máster de intervención en mediación social y familiar y a mis alumnos muchas veces les digo, si a mí me pasara la cuarta parte de lo que le pasa a una de estas familias, no sé si yo sabría responder igual que responden ellos, ¿no? Por lo tanto, es necesario que la sociedad tenga una actitud todavía mucho más de apoyo a estas personas, ¿no? ¿Y qué reclaman todas estas familias a organismos como el de participación o las administraciones públicas? Bueno, a las administraciones públicas lo que le reclaman es apoyo, apoyo y apoyo, es decir, sobre todo cuando son familias que no tienen una situación económica suficiente para su día a día, pues las ayudas necesarias para esto, pero no solamente son ayudas económicas, es que luego también sus hijos e hijas necesitan un apoyo educativo. Muchas veces estas familias no tienen precisamente para acompañar de manera adecuada, bien por falta de competencia o bien porque no tienen recursos, si sus hijos e hijas tienen alguna dificultad, por ejemplo, de aprendizaje, ¿no? O más todavía, en estos años de pandemia hemos visto pues cómo ha afectado muchísimo a las personas que tienen una cierta brecha digital por no tener acceso a Internet, no saben usar dispositivos electrónicos
o no saben sacarle partido a lo mismo, no saben producir en ese sentido, ¿no? Es decir, no saben utilizarlo, pero luego también hacer un uso que ellos mismos necesitaban. Tanto es así que, por ejemplo, en los servicios sociales municipales durante la pandemia muchas veces tuvieron que dejar algún tipo de intervención para ayudar a hacer las gestiones de ayuda que habían que hacerla por ser electrónica para muchas de estas familias que no tenían acceso a Internet, por ejemplo. Claro. Bueno, el tema del que hablamos, que es la pobreza, es uno de los grandes problemas del mundo. ¿Cómo podemos conseguir erradicar la pobreza? Porque es algo que ha estado siempre en nuestros días, es algo que imagino es muy complicado de conseguir. Y también me gustaría saber si realmente es solo una cuestión de gobiernos, de grandes estamentos, o que también nosotros como sociedad podemos también trabajar por ello. Vamos a ver, no es nada fácil erradicar la pobreza con los índices tan elevados que tenemos de la misma, ¿no? Pero sí podemos empezar a romper la cadena donde se reproduce continuamente este tipo de situaciones. No sé si era Cruz Roja o era UNICEF quien decía que la pobreza se hereda, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la pobreza. Es decir, muchos niños que están en situación de pobreza porque sus padres están en situación de pobreza, y esa situación de pobreza muy probablemente les va a llevar a ellos también a ser pobres y a tener luego hijos que también van a ser pobres, ¿no? Entonces, ese eslabón hay que cortarlo por algún lado. Y fundamentalmente para iniciar un proceso de cambio en ese sentido es fundamental la educación. Es decir, a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo hablando de los niños y las niñas, cuando podemos conseguir que esos niños o niñas continúen su escolaridad, no la interrumpan, no abandonen el sistema por las situaciones sobrevenidas de la propia pobreza, que a veces tienen que buscar sustento también para su propia familia. Si conseguimos que se mantengan en el sistema educativo y que consigan la titulación mínima para acceder luego a un puesto de trabajo no solamente estable, sino de garantía, que no entren luego en situaciones de explotación, ¿no? Entonces, la educación es fundamental, y creo que todas las administraciones deberían de luchar precisamente a favor de la continuidad escolar de estos niños. Es la única manera de romper esa cadena de pobreza, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo siempre le digo que la base de todo es la educación, y de ahí pues podemos partir y eliminar ciertos problemas que hay en la sociedad. Me gustaría saber qué beneficios y ventajas aporta esta participación a la pobreza. Yo creo que tomar más conciencia de lo que es esta situación. Hay situaciones familiares que algunas personas, si escucharan, parece que es increíble que puedan estar viviendo en las familias este tipo de situaciones, ¿no? Y esa realidad, si no estás sobre el terreno, la desconoces. Parece que con la palabra pobreza llegas a todo, ¿no? Y ya está explicado todo, ¿no? Pero detrás de eso hay personas que sufren, personas que tienen unas grandes necesidades de apoyo, grandes necesidades de afecto, de ser escuchado. Estamos hablando de participación, pero sobre todo de ser escuchado, y de ser atendidas en aquellas necesidades que son básicas para poder salir de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que una labor que podemos hacer desde estos ámbitos en el que nos encontramos nosotros es a dar a conocer estas realidades, ¿no? Porque de esa manera podemos sensibilizar a la sociedad para que todo el esfuerzo que se haga por estas personas nunca va a ser suficiente, ¿no? Claro, al final el tema de la pobreza todos sabemos que está ahí, pero luego cuando escuchas un testimonio pues, de una familia, es como que te das más cuenta de que realmente es la realidad, valga la redundancia, de muchas familias hoy en día en todo el mundo, y en España y en las Islas Canarias. Precisamente quería centrarme ahora mismo en la isla de Gran Canaria y saber cómo está la situación de la isla con respecto a este tema.
Sí, vamos a ver, con respecto a este tema, hablo de Gran Canaria como si hablara de Canarias en general. Es una de las comunidades con mayor índice de pobreza, ¿no? Y sobre todo pobreza infantil, que es la que más te puede llegar adentro, porque todos los niños y las niñas necesitan de las atenciones y del apoyo necesario para fomentar su desarrollo y su educación, ¿no? Entonces, claro, toda esta situación por la que pasamos, junto con comunidades como Andalucía, como incluso Baleares, y eso que estamos hablando de comunidades que son turísticas, que supuestamente podríamos tener más recursos, pero también es verdad que llevamos 2 años de pandemia. Es verdad que las cifras habían bajado considerablemente con respecto al año 2015, pero ahora ha vuelto otra vez a repuntar por la situación de pandemia, ¿no? Vivimos del sector turístico y eso ha generado que se haya sentido muchos hogares por esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, yo insisto, creo que todos los recursos son insuficientes para las necesidades que pueden tener estas familias. Y atendiendo a estas familias, a estas personas que están en situación de pobreza, estamos también apoyando o atendiendo a todas esas otras que a lo mejor no están en situación de pobreza, porque esto es una cuestión de la sociedad y es una situación de mejora y de calidad de la propia sociedad que tenemos. A ver, yo creo que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana no estaría tranquilo sabiendo que tienes un vecino, que tienes personas, que tienes niños y niñas que están pasándolo muy mal, porque es verdad que a lo mejor no hay un alto nivel de participación, pero sabemos que la sociedad, y sobre todo la sociedad canaria, como otras muchos, somos muy generosos y sí estamos ahí cuando vemos estas situaciones de crisis con determinado tipo de familias, salimos rápidamente a ayudarlas. Pero no lo debemos de dejar solo en el ámbito privado de las personas, sino que las instituciones son las que más tienen que volcarse en este sentido, ¿no? Bueno, un gran ejemplo de lo que decía es lo del volcán en La Palma, que se han volcado todas las islas en ayuda a La Palma. ¿Existen proyectos de participación ciudadana centrados en este tema, en la pobreza? Bueno, antes te estaba comentando que desde la propia asociación intentamos darle voz precisamente a estas personas, ¿no? Personas, niños de cualquier colectivo, ¿no? Y es algo que también es importante porque ellos ven con esa participación que realiza con sus propios testimonios y que alguien les escuche, ven también que hay, en cierta medida, alguien que le puede escuchar, ¿no? Y sobre todo tomar conciencia de su situación y de ver las posibilidades para poder salir de esa situación, ¿no? Como decía al principio, hay muchas personas silenciadas, ¿no? Y que desgraciadamente, a lo mejor, y voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero que a lo mejor no cuentan mucho, porque esas personas no van a votar. Si esos colectivos votaran en masa, ten por seguro que no estarían en la misma situación. Entonces, bueno, el tema de que se les dé voz, pues es una forma, como te decía antes, de sensibilizar a la población de la gran necesidad que tienen estas personas. Nosotros también trabajamos con colectivos, con padres y madres que están privados de libertad, tanto en los dos centros penitenciarios de Gran Canaria, Las Palmas 1, Las Palmas 2, como también en Tenerife, como ahora estamos empezando en la prisión de Taiche, centro penitenciario de Taiche, en Lanzarote, y simplemente el acercarnos a ellos y que ellos puedan perfectamente manifestar lo que sienten, lo que les preocupa, ya significa una ayuda importante en todo su proceso, ¿no? Y muchos te lo agradecen el que estés ahí y les escuche. Por eso el darle voz a estas personas creo que es muy importante también para su proceso de desarrollo, ¿no?
Hablemos de la inclusión social, que también evidentemente tiene mucho que ver con la pobreza, porque es uno de los colectivos que entra dentro de quizás esta exclusión de ciertos aspectos de la sociedad. ¿Qué nos falta todavía para conseguir la inclusión social? Porque es verdad que hay muchas campañas de concienciación, mucha gente que ya pues está sensibilizada con todos estos colectivos, pero ¿qué falta para conseguir la inclusión total? Está muy ligado a lo que estamos hablando, de la propia pobreza. Las personas que están en esta situación están en situación también de exclusión social, muchísimas, ¿no? Y te digo que faltan muchísimos recursos y vías por las que estas personas puedan salir de esa exclusión, ¿no? Y como decíamos antes, la educación es fundamental. Es verdad que satisface las necesidades más básicas, pero la educación, el apoyo. Muchas de estas personas cuentan con redes de apoyo o bien tóxicas o carecen de esas redes de apoyo. Y para iniciar ese proceso de cambio tienen que mejorar esas redes de apoyo. Pero claro, solo no lo pueden hacer. Entonces, a veces lo que necesitan son pues instituciones que puedan trabajar con ellos, que puedan atender esas necesidades básicas, que puedan empezar a trabajar en su desarrollo personal para facilitar no solamente que puedan tener recursos para esas necesidades básicas de su día a día, sino también para integrarse y participar luego posteriormente en la sociedad en la que estamos, ¿no? Pero yo creo que la atención a estas personas y sobre todo el apoyo que necesitan es fundamental para que luego ellos puedan ver que un cambio en su vida es posible, ¿no? Bueno, como decimos, usted pertenece a la asociación Hestia. Si puede, pues cuéntenos cuáles son las labores de la asociación, los objetivos que tienen. Sí, bueno, la asociación Hestia nació en el 2008, fue por iniciativa de varios profesores de ambas universidades canarias, tanto de La Laguna como de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, y con el objetivo fundamentalmente de todo aquello que nosotros desde la universidad estamos investigando, pues llegue a la sociedad. Muchas veces se nos achaca a los profesores de universidad que estamos en un mundo aparte, que nos interesa en la investigación, la publicación, y puede haber mucho de verdad, pero también no es menos cierto que todos aquellos que estamos en el ámbito de las humanidades nos interesa mucho el trasladar aquello que hacemos a la propia sociedad. Entonces, en el caso del equipo nuestro, trabajamos mucho con programas de educación parental, con familias que están en situación de vulnerabilidad. Y claro, todos esos programas, toda esa intervención que nosotros trabajamos a través o estamos analizando o trabajando a través de tesis doctorales, pues queríamos que luego ese producto se llevara a cabo. La única manera más fácil de poder hacerlo era pues promoviendo precisamente una asociación que fuese como si fuera el brazo ejecutor de todo aquello que nosotros desde la universidad estábamos trabajando, ¿no? Y también dar cabida a muchos egresados de las propias universidades con formación, que son los que luego podrían perfectamente llevar a cabo los mismos, ¿no? Y en ese sentido, el objetivo fundamental es precisamente muchas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Trabajar con aquellas personas, aquellos colectivos con mayor situación de vulnerabilidad, para dotarles de competencias personales y que puedan salir de esa situación, ¿no? Entonces trabajamos fundamentalmente con proyectos, tenemos jóvenes extutelados que no tienen dónde ir una vez que cumplan los 18 años, y tenemos un piso donde atendemos a estos jóvenes, que es un proyecto que se llama Ítaca, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Tenemos también otro programa que se llama Padres y Madres Jóvenes, que son pues madres, padres, adolescentes que no tienen competencias para educar a sus hijos, y que precisamente para romper también ese ciclo que se replica de hijos que han estado tutelados, luego sus hijos también son tutelados, pues trabajamos con ellos para que sus hijos no entren en el sistema de protección y que puedan ser atendidos
desde otras instituciones y trabajando desde la preservación familiar, ¿no? Después trabajamos también con programas con personas privadas, padres y madres privados de libertad, para que mantengan los vínculos con su familia, que eso es muy importante, que no los pierdan, que una vez que están privados de libertad siguen siendo padres y madres, y el programa se llama Padres y Madres Sin Barreras. Somos entidad colaboradora del programa Caixa por Infancia y hacemos refuerzo educativo con los niños y niñas y familias que están en situación de pobreza, tanto en Las Palmas como en el municipio de Telde, Santa Lucía y en Tenerife, en Santa Cruz, Laguna y el municipio de Arona, y bueno, y otros tipos de programas, pero que la verdad es que pues estamos en un momento pues atendiendo a bastantes familias y a bastantes niños y niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por su labor, lo primero. ¿Y de qué manera trabajan por conseguir la inclusión social? O sea, ¿realizan algún tipo de acción o actividad para promover esta inclusión social? Hombre, fundamentalmente, como decía Amanda, primero partimos de una buena evaluación de su situación. Cada persona pues tiene una situación, sobre todo aquellas que están pasando por una situación o han estado en situación de vulnerabilidad. Hay muchas situaciones personales, muchas carencias, que si no se abordan ese tipo de carencias es muy difícil luego que pueda iniciar un proceso de mejora y que termine en un proceso de inclusión, ¿no? Entonces es necesario trabajar pues a partir de ahí pues, muchos recursos personales para afrontar las adversidades por las que está pasando, ¿no? Y sobre todo contar con una buena red de apoyo que puedan precisamente ayudarles a no solamente buscar recursos, sino también a minimizar los efectos que ha tenido esa situación de exclusión por la que ha pasado, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos que tenemos, hay una tarea importante de acompañamiento y de trabajo con ellos para su mejora en su desarrollo personal. Aparte de lo que nos ha contado, de dar voz a las personas para aportar así pues que se conozcan, ¿realiza algún otro tipo de proyecto o iniciativa relacionado con la participación ciudadana? Sí, sí. En este caso, el Cabildo de Gran Canaria también nos ha subvencionado desde participación un proyecto que se llama Ahí lo dejo, que es para jóvenes, un programa de radio precisamente para dar voz a los jóvenes que normalmente tampoco se les escucha, ¿no? Independientemente de la situación en la que puedan estar, ¿no? Es importante, día a día estamos achacándole un montón de cosas a los jóvenes, son los culpables casi de todo, y sin embargo tampoco los conocemos mucho, ni siquiera lo que piensan sobre muchas cuestiones que están pasando en el día a día, ¿no? Entonces es un programa de radio a través de podcast, no somos una radio comercial, en el que está hecho por jóvenes, pero para toda la sociedad. No es esto para jóvenes, para que lo escuchen jóvenes, sino no, ellos debaten sobre problemática cotidiana, pero desde su punto de vista y dando precisamente la visión que desde los jóvenes pues tienen y les afectan ese tipo de problemas, ¿no? Y también pues aprovecho para agradecer al propio Cabildo de Gran Canaria pues esa ayuda y subvención que nos han dado para poder llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y para las personas, o en este caso jóvenes que estén interesados, ¿de qué manera pueden participar? ¿Hay algún requisito necesario? No, todo lo contrario, es decir, bueno, requisito ninguno. Queremos escuchar todas las voces, ¿no? Lo más importante es ponerse en contacto con la asociación. El correo es info@asociacionestia.org. Y también hay un correo del propio programa, pero me voy a equivocar, sé que es ahí lo dejo, creo que es ahí lo dejo @asociacionestia.org, pero por si acaso mejor mandarlo al info, que luego ya haciendo referencia que quisieran colaborar con el programa de Ahí lo dejo, encantadísimo que colectivo también de jóvenes
se puedan acercar y escucharle. El programa simplemente es para escuchar a los jóvenes que muchos están haciendo cosas interesantísimas, no solamente para ellos, sino también para todos. Bueno, volviendo un poco al tema de la participación ciudadana, ¿de qué manera los organismos de participación deberían de concienciar a la población de la importancia de la inclusión social? Hombre, yo creo que vamos a ver, lo primero es concienciar de la importancia de la participación, es decir, que no es poco, vivimos en una sociedad, yo diría, con bastante escasez en lo que es la participación, ¿no? Fíjate que somos una sociedad democrática y uno de los elementos clave de una sociedad democrática es la posibilidad de la participación, ¿no? Es decir, que todo el mundo pueda, en los diferentes instituciones, organismos, donde esté, que siempre tenga la posibilidad de participar, pero participar no es colaborar, es tomar parte. Es decir, que las personas, cuando participen, puedan tomar parte de aquello que se decide realizar, ¿no? Y eso es donde hay bastante reticencia, ¿no? Y te pongo un ejemplo claro, como puede ser el sistema educativo. Decimos los padres y las madres no participan, pero es que a los padres se les deja tomar parte de aquellas cuestiones que son importantes en el centro, o solo la toma uno de los miembros de la comunidad educativa, una de las partes de la comunidad educativa. En la medida que los organismos entiendan y crean en la participación, entonces cuando la gente no va a tener ningún problema para participar. El problema es que se ha desmovilizado muchísimo a la gente. Hay muy pocas asociaciones de padres y madres, te hablo del sistema educativo, asociaciones de vecinos, cada vez hay menos, y cualquier otro tipo de asociación. Hay que promover el asociacionismo, porque es la mejor manera de canalizar esa participación. Y luego desde cada colectivo y de cada ámbito detectarán cuáles son aquellas personas que están en situación de exclusión, que están en situación de pobreza, y podrán ayudarles de cara a lo que es la inclusión. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí con nosotros, ha sido un placer. Nada, a ustedes. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.